sigamos con la clase. Estábamos hablando de cascodos y como que habíamos quedado ahí hablando de que el cascodo podía aumentar mucho la ganancia y dijimos que el producto ganancia ancho de banda en este caso se mantiene. Podemos hacer más cascodos. Por ejemplo, ¿qué será esto? Eso es un espejo de corriente, muy bien. O sea, esta corriente de aquí está siendo copiada de aquí hacia allá. Y esto de aquí es el cascodo para el espejo de corriente. ¿Qué hará un cascodo en un espejo de corriente? A ver, dijimos que el cascodo copia corriente, ¿cierto? Copia la corriente de aquí allá arriba. Pero ¿qué le cambia al espejo de corriente para que sea mejor? Le cambia la impedancia de salida, hace que sea más parecido. Si miráramos aquí, la fuente de corriente se vería más o menos así, corriente, voltaje. Y al cascodearla queda más plano. Esa es la gracia del cascodo, que permite una fuente de corriente más plana. ¿Sí? Esto, ajá, buena pregunta. Bueno, hay que generar un voltaje para el cascodo, un voltaje de polarización. Una forma muy sencilla de generarlo es con este circuito. No es la mejor forma, pero funciona bien. Ya, pues, ¿qué más? Cascodo plegado. Wow, esto sí que es curioso. ¿Ah? Yo antes dije que un amplificador de CS NMOS puede ser cascodeado por un transistor NMOS. Uno también podría cascodearlo usando un PEMOS, pero de una forma un poco rara. El cascodo tiene que conectarse al DREN de este transistor a través de su fuente. Entonces vamos aquí al DREN del transistor a través de su fuente. O sea, un D y un S seguidos. Y nosotros, un PEMOS normalmente tiene el D hacia abajo, ¿cierto? Un PEMOS típico tiene su D aquí, entonces no podría ser. Sin embargo, nosotros podemos usar una fuente de corriente aquí que se llama plegador. Esta fuente de corriente es DC. ¿Cuál es la gracia? La parte AC de la corriente de Q1 no se puede ir para arriba porque es puramente DC. El único camino que tiene es irse por acá. Y yo acá puedo poner un cascodo PEMOS que tiene su S conectado al D de Q1. Entonces con esto plegamos el camino de la corriente. El modelo de pequeña señal de este circuito es idéntico al modelo de pequeña señal de este circuito. Idéntico. Exactamente iguales. No hay ningún cambio. Háganlo en sus casas. O sea, si yo miro este modelo de pequeña señal, no sabría si es este el circuito o si es este el circuito que lo generó. ¿Sí? Este I1, a ver, aquí hay una gracia. Y es que este I1, oh, oh, voy a mejorar esto. Ya, este I1 tiene una corriente que se distribuye entre Q1 y Q2. Y 2 es la corriente de Q2 solamente. Entonces, Q1 tiene una corriente en general distinta de Q2, porque Q1 tiene una corriente que es I1 menos I2, mientras que Q2 tiene una corriente que es I2. O sea, los dos transistores tienen corrientes diferentes. El cascodo plegado tiene esa gracia y tiene más gracia. Uno puede darles corriente diferente a los transistores del cascodo, mientras que en un cascodo convencional es la misma corriente la que fluye por los dos. Entonces el plegador lo que hace es plegar el camino de la señal y hace que las señales que son NMOS se conviertan en PMOS o sean adecuadas para un PMOS.
¿Qué más? Este seguidor de fuente mejorado, ya había hablado de este ante la pregunta de alguien hoy día en la mañana. Este seguidor de fuente mejorado es un circuito que mediante un op-amp hace que BI sea igual a DO. El op-amp hace todo lo necesario para que estos dos nodos sean iguales. Para que BO sea igual a BI, BO sea igual a BI, hay realimentación negativa, efectivamente. Entonces, para que BO sea igual a BI, si yo sé que aquí hay un VGS, este amplificador va a sacar un voltaje VG relativamente alto para que el VGS permita que haya suficiente corriente aquí. Este es un circuito que a mí me encanta preguntar en las pruebas. No sé si lo pregunten en esta prueba o no, pero me encanta preguntarlo. Y me encanta preguntar, por ejemplo, cuál es la impedancia de salida de este circuito, porque es increíblemente baja. Es del orden de 1 partido por GM por A, donde A es la ganancia de este amplificador. Es de ese orden. O sea, si uno necesita un cálculo rápido, esa es más o menos la impedancia de salida. Entonces uno puede lograr impedancias de salida súper, súper bajas. Calcúlenlo, deberían llegar a un valor parecido a este. Muy bien. Oye, o sea, si A es 1 millón y 1 partido por GM es algo así como 1 kilo, esta impedancia de salida es como 1 kilo dividido por 1 millón, o sea, como 1 miliohm. ¡Wow! Súper baja, súper, súper baja. Muy bien. Oye, terminamos de ver el MOSFET como amplificador y ahora vamos a ver el MOSFET como interruptor. A menos que hagamos un ejercicio. Tertulia, ya. Entonces vamos con un pequeño ejercicio, aprovechando que traje el teclado. Quiero hacer un SPICE. Entonces vamos a crear un nuevo esquemático. Voy a guardarlo como. Lo voy a tirar aquí al desktop donde dice sim. Ahí lo voy a tirar. Esquemático. Sin acento en la A, así que es esquemático. Y esto hacemos un MOSFET. Vamos a poner un MOSFET ahí. Este MOSFET le vamos a dar. No, ¿saben qué? Mejor vamos a poner un MOSFET NMOS4. Ah, NMOS4. Ahí sí. Que este es más fácil. Entonces la longitud de canal le vamos a poner L. Al ancho le vamos a poner W. Y aquí hay una cuestión rara. Esto de aquí es raro y va a ser útil en el proyecto. Así que lo que voy a hacer ahora creo que va a ser muy útil para cuando hagan el proyecto. Los MOSFETs, si uno lo mira desde arriba, es una cosa así. Y tienen, esto le llamamos compuerta, DREN y fuente, ¿cierto? Aquí tenemos material tipo P, aquí tenemos material tipo N. Entonces aquí se produce una especie de diodo inverso, de región de agotamiento. Ese diodo inverso tiene capacitancia. Además tenemos otras capacitancias más. Y lo que hacemos es pedirle a SPICE que calcule esas capacitancias. Cuando nosotros tenemos un MOSFET y queremos dibujarlo, lo correcto es decirle a SPICE, oye, calcúlame esas capacitancias, pero yo te doy el perímetro de este MOSFET y te doy el área. Entonces esto de aquí dice el área del MOSFET. El área del MOSFET es en realidad el área de las difusiones. Esa es el área que yo le voy a dar. Y el perímetro de las difusiones. Yo sé que esto en un MOSFET es W. Yo sé que esto es L. Y a esto de aquí, que es la longitud de la difusión, cuando yo la dibujo en el silicio, le llamo L sub D. Entonces el área de la difusión es W por L sub D. Y el perímetro es 2W más 2LD. Entonces vamos a decirle que el área es W por LD. Y esta área también es W por
LD. Y el perímetro es 2 por W más LD. ¿Sí? Em, hice esto, ¿cierto? Todo esto. O sea, esto es 2LD más 2W. ¿Cómo? ¿La parte? Sí, hay gente que no la considera. Pero si uno quiere ser conservador, se considera toda el área. Y esta otra, el perímetro, va a ser lo mismo. Y este es el número de dispositivos en paralelo y le vamos a decir que son 10 dispositivos en paralelo. Entonces ahora voy a decirle los parámetros. Punto param, W igual 2.4 micrómetros, L igual 0.6 micrómetros, LD igual 1.5 micrómetros y nada más, pues esos van a ser mis parámetros. Hay algo que no le dije, que el tipo de dispositivo que vamos a usar. Aquí dice que vamos a usar un NMOS, pero yo voy a usar un dispositivo que tengo en este archivo. Yo les voy a pasar este archivo eventualmente. Y este modelo se llama NFET y el PEMO se llama PFET. Entonces yo voy a usar esos. En vez de un NMOS voy a usar un NFET. Y voy a decirle punto incluir c5n.spice. Sé que no dice punto .spice, yo sé que dice punto .sp. Ahí está. Pero me equivoqué a propósito. Yo a veces me equivoco a propósito. Entonces al correr el programa me va a decir, oye, te equivocaste. Y al cambiarlo me va a decir, ahora sí estáis bien. Entonces me aseguro que esté leyendo el archivo correcto. ¿Sí? Ah, da lo mismo. A Spice le da lo mismo eso. Entonces vamos a mirar este transistor. Para mirarlo, vamos a ejecutar una simulación con VGS, perdón, 1 volt, este se llama VGS, y vamos a ejecutar simulación VDS, G, F3, ya, pues, simulemos entonces, vamos a hacer un DC sweep. La primera fuente que vamos a mover es VDS, lineal desde 0 hasta 5, esta es una tecnología 5 volts, con incrementos de 1 milivolt. Y la segunda fuente que vamos a mover es VGS, desde 0 hasta 3 volts con incrementos de 0.5 volts. Ah, no puedo encontrar ese archivo. Ah, seguramente me equivoqué. Y era .sp. Veamos si ahora lo lee. Si ahora lo leí yo, entonces significa que le achunté al nombre del archivo. Ahora miramos las ecuaciones, las curvas, y se ven exactamente como las curvas que nosotros esperamos ver. Entonces un MOSFET que me da cierta corriente. Fíjense que esto es para VGS 0, VGS 0,5, no pasa nada todavía. VGS 1, VGS 1,5 y ahí ya se dispara. Vamos a trabajar con 1 volt. Vamos a trabajar con VGS de 1 volt y estamos hablando de 250 microamperes. Vamos a partir con eso. Oye, entonces, ¿sí? Ah, no, eso le da lo mismo. Porque este punto de C se va y pasea eso. Pero vamos a quitarle eso. Vamos a dejarlo ahí nomás. Entonces vamos a ver una curva para 1 volt. Esa es la curva para 1 volt. Oye, ¿y se podrá calcular así como la impedancia equivalente? ¿Qué pasa si aprieto 2 veces aquí? Ah, mira, ahí apareció. Entonces, esto me da una pendiente de 1,1 por 10 a la -5.
Y yo sé que la impedancia es como 1 partido por eso, ¿cierto? O sea, el RO es 1 dividido por 1.1 e a la menos 5. El RO es 9 por 10 a la 4. En kilo ohm, ¿cuánto sería? 90 kilos. 90 kilos, perfecto. Entonces tenemos una impedancia equivalente de 90 kilos. Si yo pudiera, ah, si yo pudiera ponerle aquí una fuente de corriente, no, perdón, current. ¿De cuánto dijimos que tenía que ser? Como de 250 micros. Vamos a borrar esta. No, no, mejor no, no la vamos a usar nomás. Y vamos a hacer un DC sweep, o, o mejor todavía, vamos a hacer un punto OP. El punto OP es de los mejores análisis que uno puede hacer. Entonces vamos a hacer un punto OP aquí. Son todos buenos, pero el punto P es realmente útil cuando uno se hace cálculos a mano. El transiente es el más potente, diría yo. Entonces me dice que GM es 1.5 mili, acuérdense de ese número, y GDS es 1 dividido por RO, es 1.06 por 10 a la menos 5. O sea, es como 90 kilos, que es como lo que habíamos calculado antes. Eso es GM y eso es RO. Ah, yo puedo dividir esos dos para calcular la ganancia de esto, ¿no? O sea, 1.52 mili, 1.52 mili dividido por, ¿cuánto era el otro? 1.06 por 10 a la menos 5. Esta es la ganancia, esta es la ganancia que tiene este circuito. Gracias. Perdón, me faltó un mili aquí. La ganancia, según esto, es 143. ¿Y eso en decibeles cuánto sería? Es como 43 decibeles. Vamos a ver si es correcto. Entonces vamos a darle un punto AC y vamos a hacer una simulación. Punto AC, número de puntos por década, desde 100 Hz hasta 100 mega. Vamos a hacerlo ahí. Deberíamos ver como 43 decibeles. Entonces miramos esta, debería ser 0 y esta debería ser como 43 decibeles. Ya, muy bien. Entonces, parece que funciona, parece que esta, ahí está, 43,12 decibeles. O sea, parece que el GMRO funciona. Bien, pues, aumentemos la ganancia, ¿o no? Con un cascodo, ¿cierto? O dijimos que el cascodo aumentaba ganancia. Así que aumentémosle la ganancia. Pongámosle un cascodo, vamos a poner un transistor idéntico al que ya tenemos. En general, el cascodo puede ser distinto. Podríamos perfectamente ponerle un transistor distinto, pero vamos a ponerle un transistor idéntico. Entonces copiamos este, lo pegamos ahí, tiramos esta tierra. ¿Qué voltaje pondremos ahí? ¿Qué voltaje será bueno? Por ejemplo, podríamos ponerle 2 volts. Así, así dejamos que de aquí a aquí, que este quede como en 1 volt. Ah, y de O se tiene que mover, po, obvio. El voltaje de salida en un cascodo de S. Ahí sí. Entonces vamos a hacer primero un punto OP.
No, quiero un punto P. Ah, me equivoqué. Yo pensé que me iba a correr y me iba a preguntar cuál correr. Comentemos esto. Ahora sí. Entonces, si hacemos control L, vamos a ver GM y GDS. Este es el del M1 que ya teníamos. Y el del M2 resulta ser distinto. ¿Por qué serán distintos? GM y el RO del M2. ¿Por qué podrán ser distintos? Los transistores son iguales, tienen la misma corriente, pero tienen VGS. ¿Por qué el VGS de este es tan chico? Mm, a ver, este voltaje me dice que es 2 y este voltaje me dice que es 2,45. Oh, sí, ahí hay un problema. Necesitamos más voltaje aquí. Necesitamos como 3 volts. Oye, ¿y quién define este voltaje? A ver, les voy a contar algo que está pasando en este circuito, que es inevitable. Lo que está sucediendo aquí es que yo tengo una fuente de corriente hecha con un transistor que es tan plana y le estoy diciendo, oye, igualamela a 250 micros. Y 250 micros no sabemos dónde está. Antes era así la fuente. Entonces yo le ponía 250 micros aquí y la intersección existe. Pero ahora, como le puse cascodo, es tan plana que la intersección ocurre en una parte muy rara. Y eso produce que los voltajes no son los más adecuados para funcionar. De hecho, ahora medir la ganancia es un problema, porque hay tanta ganancia, como 86 decibeles debería haber, ¿cierto? Eso es lo que habíamos mirado que teníamos, em, que es como el doble de los 43 decibeles. Entonces empiezan a pasar cosas un poco raras. ¿Qué pasa si ponemos ahí, por ejemplo, un 4 volts? Tienen la misma corriente, VGS son distintos, GM son distintos, efectivamente. Em, pero eso es para que aquí haya esta corriente. Miremoslo en punto AC. Miremoslo en un punto AC y veamos cómo es la ganancia. Oh, no subió mucho. ¿Qué pasó? Hay algo que no está en región activa. Eso es lo que está pasando en este momento. Hay algún transistor aquí que no está en región activa. Como que uno se empieza a enredar cuando aparecen los cascodos porque pueden pasar cosas como esta. Por ejemplo, que es difícil mantener siempre a todos los transistores en región activa. Entonces vamos a hacerlo por pasos. Tal vez nos adelantamos mucho al tratar de hacerlo con alta ganancia usando una fuente de corriente. Vamos a mover este lejos. Este de aquí le vamos a poner V sub B1. Vamos a dejarlo en 3 volts o en 2,5. Esto es el mono de Spice, para los que no lo conocen, VDS. El mono de Spice es muy malo, no hay que usarlo. Y vamos a tratar de llegar a una corriente, dijimos 250 micros, ¿cierto? 5 volts, 250 micros, hagamos un R que a 250 micros nos produzca una caída de tensión de 2,5 volts. 2,5 volts dividido por 250 micros nos da 10 kilos. Entonces vamos a poner un R de 10 kilos.
Muy bien. Primero vamos a quitarle el cascodo para ver dónde se nos va la ganancia. ¿Dónde creen ustedes que va a tener la ganancia este circuito? ¿Cuánto era el GM, se acuerdan? Era como 1,5 mili. 1,5 mili. ¿Y cuál es la resistencia de carga? 10 kilos en paralelo con 90 kilos. ¿Cuánto es eso? Es como 10 kilos. Y la ganancia debería ser como 15. Y 20 por logaritmo en base 10 de 15 es como 23. O sea, aquí la ganancia debería darnos como 23. Ya, y eso es lo que nos da más o menos, 22,78, 77. Está bien, es como eso. Está bien. Si le agregamos el cascodo, ¿debería subir la ganancia o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Están seguros? Yo no estoy tan seguro. A ver, si le agregamos el cascodo, es que no es tan fácil. En este momento tenemos esto, 10 kilos, este aquí tiene 90 kilos. Si le agregamos el cascodo, vamos a tener 10 kilos para allá y algo así como 5 megas hacia allá. 5 megas en paralelo con 10 kilos, ¿cuánto es? 10 kilos. Entonces el GMRO no va a cambiar. GM es el mismo, RO total, RL total es el mismo. Entonces si le agregamos el cascodo, no, ¿ah? No va a cambiar nada. No, la impedancia de salida va a aumentar, la impedancia de salida vista hacia abajo, pero como la impedancia total es el paralelo entre lo que se ve hacia abajo y lo que se ve hacia arriba, ese paralelo no va a cambiar prácticamente nada, porque 10 kilos es mucho menor que todo lo demás. Entonces simulo y va a subir, pero un delta muy chico. Subió a 23 decibeles. O sea, realmente no subió nada. Subió porque el paralelo entre 10 kilos y 90 kilos es menor que el paralelo entre 10 kilos y 5 megas. Pero no por mucho. ¿Y qué hacemos para aumentarle la ganancia a esta cuestión? ¿Y qué usar en cambio? ¿Usemos carga activa, me dijeron? Usemos carga activa. Ah, pero para eso tengo que poner PEMOS. ¿Está bien? ¿Alguien tiene problema con los PEMOS? ¿No? ¿Todo ok con los PEMOS? ¿Sí? Entonces vamos a agregar un PEMOS. Muy bien. Entonces ahí va a estar nuestro PEMOS. Ah, no me gustó. Ahí sí. Estaba al revés. Muy bien. Pues entonces la longitud en este caso es L. El ancho es W. El área del drain. Podría ponerle cero aquí, pero sería mentira porque no habría capacitancias parásitas. Entonces voy a decirle que es W por LD. Y el área de la fuente es lo mismo. El perímetro va a ser 2 por W más LD. Y vamos a poner unos 40 dispositivos en paralelo. O sea, va a ser harto más grande que el NMOS. Muy bien, puede ser nuestro PEMOS. ¿Qué voltaje le vamos a dar al PEMOS para que esta cosa funcione? Démosle unos, démosle algo parecido, unos 4 volts, para que tenga un VGS parecido a este otro. Entonces vamos a ponerle aquí AC igual a 0 y DC igual 4. Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestro amplificador y lo más probable es que esta cosa no funcione. Porque, a ver, lo que acabo de hacer es cambiar esto por un PEMOS. O sea, yo antes tenía un cascodo, un lindo cascodo con una pendiente muy plana aquí,
y tenía un R. Y cambié el R por un PEMOS, que va a ser una cosa así, una cosa así. ¿Quién me asegura que va a quedar en región activa, que va a quedar justo ahí? Yo le di un volt a esto de manera arbitraria, pero ¿quién me asegura que ese volt hace que esto entre en región activa justo? No hay forma de saberlo. Tendría que haber hecho bien la pega, haber hecho la caracterización correcta de esto. No tengo forma de saberlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo hacerlo el mono de Spice, que no es lo más elegante que uno puede hacer. Esto no le cuenten a nadie que yo lo hago, porque igual es como penca, pero bueno. Lo que uno puede hacer es mover este voltaje como si fuera la entrada, hacer un DC sweep de VGS desde 0.5 hasta 1.2 volts, de a 1 milivolt. Entonces vamos a subir este voltaje y vamos a medir VO. Entonces cuando este... Ah, no. Ah, está en décadas, chuta. Gracias. Esto es lineal. Ahí sí. Muchas gracias. Vamos a ir moviendo este. Cuando este parta en cero, esto está apagado, VO va a estar arriba. Y de repente va a bajar cuando este se encienda. Y en algún punto intermedio va a estar el punto de operación que queremos para este transistor. Entonces vamos a hacer... Oh, no le gustó PEMOS. ¿Qué pasó? Ah, es que parece que estos se llaman PIFET, ¿cierto? Ya, ahí sí. Oh, perfecto. Ahí quedó. Eso es lo que esperábamos ver en la salida, exactamente eso. Entonces medimos la ganancia, por curiosidad nomás, y nos da menos 52. Menos 57 tengo ahí. Que una ganancia respetable a tres transistores, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí es que para esta corriente en realidad el transistor de abajo está mucho más feliz cuando le doy 0,876 volts. Entonces aquí le vamos a dar 0.876 volts. Y con eso este transistor va a estar mucho más feliz. Entonces ahora vamos a hacer un punto AC de 100 puntos por década, desde 100 Hz hasta 100 megas, y vamos a correr esto. Y ahí tenemos una ganancia que es como 35 decibeles, que debe ser como los 50 y tanto, ¿no? ¿Cuánto es 20 logaritmo en base 10 de 56? Como 35 decibeles. Entonces está bien, como que estamos obteniendo lo que esperamos. ¿Cómo hacemos que esta ganancia se vaya muy, pero muy arriba? Les recuerdo lo que estamos haciendo. Pusimos un cascodo aquí que tiene una resistencia hacia arriba, que es como de, no sé, 10 kilos o 50 kilos, 90 kilos, no sé cuánto tenemos. Y hacia abajo tenemos como 5 megas. ¿Cómo hacemos que el de arriba tenga mucha más impedancia? ¿Mm? Cascodeámoslo, lo cascodeamos con un PEMOS. Eso vamos a hacer. Entonces, no, antes de eso, el voltaje de salida tiene un nivel de C de 2,71 volts. Entonces le vamos a poner 2 volts o 1,5, más o menos. A ver, aquí le vamos a poner algo así como... No, pero es muy poco. Este tiene 2,5. Mm, no me gustó. Le vamos a poner... A este se lo vamos a bajar. Si no, no va a funcionar bien. A este le vamos a poner 1. A ver si ese es 0,8. A este le ponemos 2. Está bien. Y a este le ponemos 4. Y a este le vamos a poner 3 volts.
Está súper subóptimo, ¿ah? Esto de aquí hay que hacerlo con mucho más cuidado. Yo lo estoy mostrando solamente. Entonces, por eso lo estoy haciendo em, a lo mono de Spice. Pero esta es la forma en que no hay que trabajar. Entonces, vamos a volver a nuestra simulación .dc, porque nuevamente ahora tenemos dos fuentes de corriente, una plana y otra plana. ¿Quién me asegura que voy a tener todos los transistores en región activa? Imposible saberlo. Entonces vamos a mover VGS, lineal, desde 0.5 hasta 1.2 volts en incrementos de 1 mili. Y ahora ejecutamos la simulación. ¿Va? ¿Qué pasó aquí? ¿Es buena la ganancia o es Mahoma nomás? Parece que es muy buena, ¿no? Parece que es muy, muy buena. A ver, hagámoslo desde 847 hasta 861 milivolts. Vamos a hacerlo de nuevo, que parece que es mucho. De 847 mili hasta 861 mili en incrementos de 10 micro. Esto es ridículo, hacer esto así es ridículo. Ya, veamos cuánto nos da la ganancia. En este momento la ganancia medida ahí es como 2182, ya, la media ganancia. Y para tener esta media ganancia, este transistor debería operar exactamente en 852 milivolts. Lo cual es ridículo. Obviamente, si yo armo este circuito, así no va a funcionar. No puedo hacer que opere en 852 milivolts justo, ¿cierto? Esto así no va a funcionar. Hay otras formas de hacer esto. Esta no es la forma, pero es para mostrarles que las ecuaciones funcionan. Entonces, si yo lo opero a 852 milivolts y le doy un punto AC desde 100 hasta 100 mega y ejecuto esta simulación, tengo la ganancia de casi 67 decibeles prácticamente. 67, 20 por logaritmo en base 10 de 67, perdón, es al revés. 2100 es como 66 y tanto. O sea, ahí me está dando una tremenda, tremenda ganancia. Yo puedo hacer una simulación transiente aquí y agregarle, no sé, po, una sinusoidal que tenga un offset de 0.852 milivolt y una amplitud de 1 milivolt y 100 hertz, por ejemplo, 1 kilo. Y luego podemos hacer un transiente con 10 milisegundos. Esa es mi entrada, esta de aquí es mi entrada, esa de ahí es mi salida. O sea, estoy amplificando por mucho. Es notable. Uno puede realmente, o sea, los convencí de que el cascodo realmente aumenta la... ¿O no? ¿Sí? Están súper convencidos. Ya, oye, vendo el email cascodo@gmail. No, broma. Qué tontera. Em, no, pero espero que estén súper convencidos. De hecho, esta cosa está clipeando aquí. ¿Se fijan? Esto no es una sinusoidal muy, muy buena. Esta sí. Es una sinusoidal súper buena. Pero esta es una sinusoidal mala. Oye, ¿tenemos alguna idea de qué vamos a ver aquí en este nodo? No, no, no. Este no es flotante, ojo. ¿Qué se ve hacia arriba? ¿Cuál es la impedancia de aquí hacia arriba? ¿Ah? Es, es baja porque este es un cascodo que tiene una impedancia de entrada baja. ¿De qué orden es la impedancia de entrada del cascodo? 1 partido por Gm. O sea, de aquí hacia arriba deberíamos ver como 1 partido por Gm. O sea, la impedancia de este nodo es como 1 partido por Gm hacia arriba y hacia abajo hay RO. Paralelo a esos dos es como 1 partido por Gm. La transconductancia de este transistor es como Gm. Entonces la ganancia de aquí a acá
es como GM partido por GM. O sea, la ganancia de aquí a acá es más o menos uno, pero es una ganancia inversora. ¿De acuerdo? Miremos cuánto da. Entonces, esa es la entrada y esa es la... Uy, se ve horrible. Que lo estamos sacando de la región activa, ese es el problema. Lo estamos sacando de la región activa y claramente es mucho mayor que uno. Debe ser como 10 veces, más o menos. Pero la ganancia de aquí a aquí es pequeña. ¿De acuerdo? En general es pequeña. ¿Qué importancia tiene que esa ganancia sea pequeña? Vamos a mirar el cascodo de nuevo. En un circuito sin cascodo, de aquí a allá hay ganancia, y es una ganancia negativa. Y de aquí a allá hay una capacitancia que se llama CGD. ¿Qué nos dice Miller respecto de esa capacitancia CGD? Dado que de aquí a allá hay ganancia, ese CGD se ve como un CGD mucho más grande a tierra ahí y me va a limitar el ancho de banda. En el cascodo, de aquí a allá hay poca ganancia. De aquí a allá hay mucha ganancia, pero de aquí a allá hay poca ganancia. Entonces este CGD no se ve tan amplificado por Miller. En un transistor, no, no, el transistor no tiene diferente. A ver, espérame, no entiendo bien tu pregunta, pero tú dices por qué aquí se ve con baja ganancia y aquí se ve con alta. Ah, tú dices por qué de aquí a allá hay poca ganancia. La razón, la ganancia es GM por RO, efectivo. GM de aquí a allá es GM. RO aquí es el paralelo de lo que se ve hacia arriba, que es como uno partido por GM, y lo que se ve hacia abajo, que es como RO. Entonces el paralelo de esos dos es como uno partido por GM. Entonces este nodo tiene impedancia baja. GM por la impedancia de salida que es uno partido por GM es como uno. O sea, la ganancia de aquí a allá es poca. Aquí me da alta, pero debería ser poca. No es que Spice se haya equivocado. Hay muchas razones para que me haya dado alta. Una es que estoy sacando transistores de la región activa. Otra razón es que no necesariamente tienen las mismas GM. Y entonces puede ser que haya algunas cosas un poco extrañas aquí. Hay capacitancia. Puede haber efectos que no estoy esperando. Pero bueno, de aquí a allá la ganancia debiera ser relativamente baja. Yo puedo hacerla baja en general. Entonces, este circuito puede llegar a mayor ancho de banda que este otro, si es que el que me limita el ancho de banda es la red de la entrada, lo cual no aparece aquí. Por eso yo dije que esto era una aproximación burda. Esto es una aproximación burda porque esto asume que el que limita el ancho de banda finalmente es su L. Muy bien. Oye, ¿les parece si seguimos en la materia? ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Alguien se queda con alguna duda de cascodos o algún gusto de chuta? Esto realmente no entendí nada o algo. Ok, pero aparte de eso, ¿hay algo que pueda resolver ahora? Bueno, quédense con esta idea, que si uno diseña uno de estos circuitos, hay que asegurarse de que las dos fuentes se intersecten en algún punto. Y no es trivial cuando uno tiene tanta ganancia. O sea, hacer esto, hay formas mejores de hacerlo. Lo que yo hice ahora es una demostración.
pero ningún circuito me va a funcionar con exactamente 852 milivolts DC en la entrada. Si yo me corro un poquito para un lado o para otro, no va a funcionar, porque tiene tanta ganancia que si subo un poquito, o sea, véanlo de esta forma. El circuito tiene tanta ganancia que esa es mi curva de los NMOS, esta es mi curva de los PMOS y estoy intersectando justo ahí. Pero si muevo un poquito el VGS, ya me corro hasta el otro extremo de la curva. O si lo subo un poco, ya me corro hasta el otro extremo. Entonces, es súper difícil y tengo que darle un voltaje muy preciso aquí para que esta cosa funcione bien. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Hay varias formas de hacerlo. Se puede estabilizar con algún tipo de lazo de control. Lo que em, es usar circuitos diferenciales, en que yo copio todo esto a la derecha y luego uso un lazo de realimentación de modo común, que se encarga que el modo común de la salida quede donde yo quiero que quede. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, también con circuitos diferenciales, es copiar con un espejo de corriente aquí arriba la corriente de aquí a allá. Entonces, al poner espejos de corriente, yo me aseguro que el voltaje aquí es el correcto. Y si copio esa corriente allá, también obtengo el voltaje correcto en un par diferencial. No quiero frustrarlos más diciéndoles en qué curso se ve eso con mucho más detalle, pero para que tengan una idea, hay técnicas para hacerlo, son técnicas que no vamos a ver en este curso, pero es posible hacerlo. Probablemente ustedes quieran explorar algo de eso en el proyecto. Sería interesante. Pero no es necesario, tal vez hay cosas que pueden hacer de manera mucho más simple. ¿Cómo polarizo este transistor aquí? Hay otras ideas, por ejemplo, una alternativa es cortocircuitar la entrada con la salida y decir, yo quiero polarizar esto cuando la entrada y la salida valgan lo mismo. ¿Para qué me serviría eso? Bueno, porque si mi curva de voltaje de entrada, voltaje salida, es una cosa así, y yo le digo, mira, quiero trabajar con voltaje de entrada igual voltaje de salida, voy a polarizar en algún punto donde hay alta ganancia. Entonces una opción es conectar este nodo a este nodo en DC. ¿Cómo hago eso? Con una resistencia que conecte este nodo con ese nodo en DC. Y luego le inyecto mis señales en AC. Entonces en DC yo sé que el voltaje de salida va a ser igual al VGS. Y en AC voy a tener la ganancia que quiero. Entonces esa resistencia tiene que ser muy grande. Si no, me va a echar a perder la ganancia. Porque al final lo que estoy haciendo es un op-amp, donde la salida la estoy realimentando a la entrada. O sea, esto es un pedacito op-amp. Es un pedazo de op-amp que no está acoplado en DC, que está acoplado en AC. O sea, es un circuito al que yo le puedo conectar una resistencia de realimentación y eso es lo que estaría haciendo si conecto estos dos. Esa realimentación es en DC. Entonces, se puede complicar todo lo que ustedes quieran realmente. O sea, yo tengo chip libre para hacer la pregunta que quieran en la I3. Es terrible. No es para ponerlos nerviosos, pero hay tanto que aprender aquí. Y a algunos de ustedes tal vez les gusta esto, a otros no. Esfuércense si no quieren tener que verlo de nuevo, digo yo. Ya, sigamos con la materia. Muy bien, pues terminamos con amplificadores MOS. Ahora vamos a pasar a ver el MOSFET como interruptor. Entonces dijimos que cuando VGS es muy grande o VGS es muy chico, el MOSFET queda encendido o deja pasar corriente como un switch cerrado, o apagado, no deja pasar corriente, switch abierto.
Entonces tiene una tremenda diferencia entre la resistencia máxima y la mínima que puede proporcionar, ¿cierto? Si yo tengo las curvas VDS y sub D, para VGS pequeño, mi curva es así. ¿Qué impedancia tiene eso? Infinita. Para VDS, para VGS grande, mi curva es así. ¿Qué impedancia tiene esto en esta región con VDS pequeño? Baja, muy baja. Entonces yo puedo cambiar rápidamente entre impedancia baja e impedancia alta, perdón, impedancia alta e impedancia baja, subiendo VGS. Entonces los MOSFET pueden ser usados como interruptores y en circuitos digitales, donde también operan como interruptores. Entonces, como interruptor, los terminales son D y S, y G es el terminal de control. Entonces yo puedo operarlo en corte con IDS 0 o en triodo con BDS cercano a 0. Muchas gracias. Oye, qué divertido esto, porque cuando lo opero en corte, ¿cuál es la potencia que consume este MOSFET? Cero, porque tiene corriente cero. Y cuando lo opero en triodo con bajo BDS, ¿cuál es la potencia que consume? Casi cero. O sea, cuando opera como switch, ¿verdad? Pues los switch consumen poca potencia. Oh, y los circuitos digitales también, porque son puros switch. Sí, pues los circuitos digitales son switch que comunican la salida de una compuerta a tierra o a VDD usando switch. A veces conectan a tierra con un switch a tierra, otras veces conectan a VDD con un switch a VDD. Oye, y el RDS se puede calcular en función de VGS. Yo sé que I sub D en triodo es mu COX W partido por L por VGS menos VT VDS menos VDS cuadrado medios. ¿Cierto? Esa es la ecuación de triodo que ya conocemos. Pero si operamos en esta región donde VDS es pequeño, VDS cuadrado es muy pequeño. Entonces se va. Y nos quedamos con esta parte de aquí. Y yo de aquí puedo calcular la razón entre VDS e I sub D y calcular la resistencia. Entonces VDS partido por I sub D, ¿sí? Cuando es muy chico. Va a quedar con una ecuación diferencial no lineal muy complicada de resolver. Yo no sé resolver muchas ecuaciones no lineales, a menos que sean muy sencillas. Le digo a Spice que lo haga, ¿cierto? Ya, entonces RDS en este caso, es que si no, no tiene mucho sentido hablar de un RDS, porque es no lineal. Entonces RDS en este caso es eh, VDS partido por I sub D cuando VDS es pequeño. Y eso es, a partir de esta ecuación, 1 partido por mu COX W partido por L V o V. Esa es la ecuación para RDS. Entonces, si yo hago V o V grande, RDS es chico. Entonces tengo que hacer V o V grande. Ejemplo, sample and hold. Sample and hold es un circuito que se ve con mucho detalle en 3443, diseño de conversores de datos. El sample and hold lo que hace es muestrear y retener un voltaje. O sea, esta es mi entrada que se puede ir moviendo arbitrariamente. Mi sample and hold utiliza un switch y un capacitor. Entonces, cuando mi switch está cerrado, el capacitor sigue el mismo voltaje de la entrada. Cuando el switch se abre, el capacitor no tiene forma de que su carga abandone las placas, por lo tanto el capacitor mantiene el voltaje y queda fijo. Entonces aquí estamos en track, perdón, hold. Track, esto es track y esto es hold. Track, estamos siguiendo el voltaje, hold, mantenemos el voltaje. Track, hold. Entonces aquí hay un ejemplo. Considere que VDD es 5 volts. Entonces tenemos 5 volts en VDD. VT es 1,5 volts. Y cierra el switch cuando Vin vale 2,31 volts. Entonces vamos a cerrar el switch justo cuando Vin es 2,31 volts. 2,31 volts. Entonces aquí le vamos a poner 5 volts. Estamos cerrando el switch. 5 volts. ¿Cuánto es VOV aquí?
Ya, dejémoslo en 2,3 si no es muy complicado. ¿Cuánto es 5 menos 2,3? Es como 2,7 volts, ¿cierto? Eso es VGS. Entonces calculemos VGS primero. VGS es 2,7 volts. VOV es VGS menos VT. 2,7 volts menos 1,5 volts igual 1,2 volts. No es muy grande VOV. Si VOV no es muy grande, la resistencia aquí va a ser malita. Ahora cerremos el switch cuando Vein es 4,1 volt. Entonces, en este caso VGS es, si este es 4,1 volt, 0,9 volts. Y VOV va a ser 0,9 menos 1,5. Oh, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Nos dio un VOV negativo. VOV negativo significa que el transistor está en corte. O sea, no pude encender el transistor, no lo pude llevar a triodo porque necesito al menos VT por sobre voltaje de fuente o voltaje de dren para llevarlo a modo triodo o región de triodo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de aquí? Con un NMOS yo puedo conmutar voltajes pequeños. Cuando este es pequeño y este es pequeño, yo puedo conmutarlo fácilmente. Pero cuando este es grande o este es grande, yo no puedo conmutarlo porque no puedo generar el VG suficiente para conmutar. Otra pregunta, ¿cuál es VD y cuál es VS aquí? ¿Será así o será así? ¿Quiénes dicen la de arriba? ¿Quiénes dicen la de abajo? ¿Quiénes dicen que cualquiera? Ah, por ahí va la cosa, ¿cierto? Depende, pues, ¿cuál es el voltaje más alto aquí? No tengo idea. Si el capacitor estaba precargado, me va a devolver corriente. Si el capacitor estaba originalmente en cero, la corriente va a ir en esa dirección. Entonces, ¿dónde está la fuente? ¿Dónde está el dren? Depende de la condición del circuito. Se intercambian, sí. Exactamente, exactamente. Tú conectas esto a tierra para que no vaya ahí o no vaya allá. Muy bien. Décima, ¿o no? ¿Sí? ¿No? ¿Crees que no? Sí. Sí. Oye, si ustedes se ríen, yo doy muchas décimas. Y al final del curso el promedio suele ser parecido al promedio que traían, porque algunos pasan y obtienen esas décimas, y otros no pasan. Entonces, y yo solo doy décimas a los que pasan. Así que me da lo mismo regalar las décimas a los que pasan. En serio, me da lo mismo. Ya. No es una amenaza para nada, ¿ah? No se lo tomen como eso, por favor. Ya, pues entonces los interruptores pueden ser NMOS, PMOS o CMOS. Este es un NMOS, este es un PMOS y este es un CMOS. Entonces el NMOS yo lo enciendo con un voltaje alto, lo apago con un voltaje bajo. El PMOS al revés, yo lo enciendo con un voltaje bajo, lo apago con un voltaje alto. Y el CMOS, enciendo la parte NMOS con un voltaje alto y enciendo la parte PMOS con lo contrario. Ajá, perfecto. Y si aquí tiro tierra, aquí va a salir 5 y se apaga. Entonces, esos dos van conectados de esa forma. Oye, y entonces el NMOS es muy bueno cuando VS o VD es bajo, que es lo que veíamos en este ejemplo. Cuando VS o VD es bajo, funciona bien el NMOS. Cuando VS o VD es muy alto, funciona bien el PMOS. Y cuando tengo un amplio rango, mejor uso un CMOS. Ya, pues, ¿qué pasa si quiero conmutar voltajes que superan los rieles? Por ejemplo, ¿qué pasa si este voltaje fuera 7 volts?
yo quiero encender este switch, lo enciendo con, por ejemplo, 5 volts y aquí le pongo 0. Está encendido, ¿no? Este no se encendió porque no le di suficiente voltaje. Yo necesito un VG mayor que 7 más VT. Pero este sí se encendió porque al darle 0, aquí apareció un VGS o VSG suficientemente alto. Entonces el PEMOS se encendió. Voy a apagarlo. Para apagarlo voy a tirar este a tierra y este lo tiro a mi riel superior que es 5 volts. ¿Lo apagué o no? Este está apagado porque nunca se encendió. VGS es muy chico. Pero este lo apagué. ¿Logré apagar este transistor? Sí, aquí VGS en valor absoluto es mayor que VT. Yo necesito para apagar este que VG sea más alto que SOD. O bueno, del orden de, si consideramos VT entre medio. Entonces no logré apagar VG. Entonces este no se apaga. Ese es un problema. Entonces cuando uno tiene switches eh, que están siendo comandados por voltajes de compuerta, esos voltajes de compuerta tienen que ser, los rieles, tienen que ser más altos y más bajos que los voltajes que yo quiero conmutar. Si yo quiero conmutar voltajes que están por sobre los rieles o por bajo los rieles, van a pasar cosas raras como que, por ejemplo, no puedo nunca apagar el switch. Lo malo de estos circuitos, a diferencia de los circuitos lineales que estábamos viendo antes, los de amplificadores, es que en estos circuitos es un cacho, porque uno tiene que ponerse en casos. Caso uno, si esto pasa, no, no se dio. Caso 2, voy a probar esta situación. Oh, se dio esa situación. Es como en diodos. No es como algo continuo, es algo discreto. Entonces, cuando aparecen cosas discretas, hay que probar todas las posibilidades. Oye, nosotros podemos graficar la resistencia de un switch según esta fórmula, ¿cierto? Esta es la fórmula. Pero también uno puede graficarla en función en SPICE. Uno puede agarrar un switch, aplicarle un VGS y medir la resistencia entre VDS. Y yo hice eso en esta lámina. Lo hice para un NMOS, lo hice para un PMOS y lo hice para un switch CMOS. Esto es en una tecnología de 180 nanómetros. Le di un voltaje de entrada entre 0 y 1,8 volts. Entonces, dependiendo del voltaje de entrada, los NMOS y PMOS tienen resistencias distintas. El NMOS tiene su resistencia más baja para voltajes pequeños, resistencia menor a 1 kilo para tamaño mínimo, y vemos que la resistencia crece rápidamente cuando me acerco a 1 volt. O sea, cualquier cosa por sobre 1 volt, el NMOS no funciona como switch. El PMOS, en cambio, funciona muy bien cuando tengo voltaje del orden de 1,8 volts. Y cuando quiero conmutar cosas más bajas de 0,8 volts, funciona pésimo como switch. Y si uso un switch CMOS, el CMOS es el paralelo entre estas dos curvas. Entonces va por el mínimo, luego baja por el mínimo aquí. Es el switch CMOS, que tiene una resistencia que varía en función del voltaje, pero se puede usar. Oye, fíjense que son resistencias del orden de unos pocos kilo ohm. Eso es una resistencia baja en microelectrónica. 1 kilo es poco, puede parecer como mucho, porque si le doy 1 volt me da 1 miliamper nomás, pero 1 miliamper es una tremenda corriente. Recuerden que estamos hablando de microamperes en microelectrónica, así que una resistencia de 1 kilo es una resistencia pequeña en general. Ejemplo, encendamos un motor usando switch. Entonces, podemos, por ejemplo, usar un switch NMOS para encender un motor. Entonces, yo voy a usar un NMOS para encender un motor. No, aquí está. DI. Pregunta, ¿dónde pongo el motor? ¿Lo pongo aquí arriba? ¿A BDD? ¿O lo pongo aquí abajo? A tierra. A ver, supongamos que lo ponemos abajo.
Y aquí tiramos VDD. ¿En qué región de operación está el transistor? Si yo quiero encender el motor, tengo que tirar esto a VDD. ¿Cómo está conectado este transistor? Está conectado como diodo. Está en región, por lo tanto, activa. No lo conectamos como triodo. Sirve igual. El problema es que aquí va a aparecer un VGS. Por lo tanto, entre los bornes del motor no va a haber VDD. Va a haber un poco menos. Va a haber VDD menos VGS. Y VGS puede ser del orden de 1 o 2 volts. Entonces vamos a tener menos voltaje en el motor. ¿Qué pasa? Borro todo mejor. ¿Qué pasa si en cambio ponemos el motor arriba? VDD. Aquí VDD. ¿En qué región de operación está el transistor? Si es lo suficientemente grande, es- no, no es triodo, porque en triodo estos dos van unidos. En este caso no es triodo, esto es un NMOS. Entonces yo sé que la corriente en el transistor es una cosa así. Si le doy un VGS lo suficientemente alto y esta resistencia del motor es tal que caigo en esa región, estamos bien. Si es que la resistencia del motor fuera muy chica, caería en región activa. Eso no me va a gustar, ¿cierto? Si es que la resistencia es muy chica, caigo en región activa. Entonces tengo que darle más VGS para pasar a triodo. Tengo que darle el medio VGS al transistor para estar en triodo. Pero tengo que asegurarme de que esté en triodo. Y si está en triodo, la caída de tensión en el motor es máxima. Y la caída de tensión en el transistor es muy pequeña. Es contraintuitivo cuando uno piensa en región activa, porque en región activa la impedancia vista hacia abajo desde DREN en el transistor es alta. Y yo quiero que esta cuestión tenga una baja impedancia para que el motor vea un voltaje más alto. Pero es que no estamos operando en la región activa, estamos operando en la región de triodo, donde la impedancia ya es baja. Entonces hay que asegurarse de estar en región de triodo y para eso le damos un VGS súper alto. Oye, ¿y qué pasa si es que queremos encender el motor DC y hacer que se mueva para un lado o que se mueva para el otro lado? ¿Mm? Un puente H, ¿cierto? Podemos usar un puente H. Todos saben lo que es un puente H, ¿no? ¿Sí? ¿Alguno? Ya. Oye, algo que olvidé decir. ¿Qué pasa si es que apago el motor? Entonces yo, de repente, de un paraguaso, tiré esta tierra. ¿Qué le pasa a la corriente del motor? El motor es una carga inductiva, especialmente si tiene carga mecánica, es muy inductivo. Queda corriente. Y si esa corriente la detengo rápidamente, ¿qué le pasa a este voltaje? Me mata al transistor. Entonces, para evitar eso, uno pone un diodo ahí que permita que la corriente siga fluyendo. Muy bien. Para hacer un motor, para hacer que un motor se encienda a la derecha o a la izquierda, como me decían por ahí, hacemos un puente H. Entonces el puente H es el puente H. Entonces, por ejemplo, yo puedo encender este y encender este. Esto es VDD, esto es tierra, y la corriente va a ir en esa dirección. Si yo apago estos y enciendo este y enciendo ese, la corriente va a ir en esa dirección. Y de esa forma enciendo el motor para un lado o para otro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué pasa si enciendo este y este al mismo tiempo? No, peor que eso. Mato la fuente. Hago un cortocircuito en la fuente. Así que ojo con eso. Ya, oye, pongamos transistores entonces, para hacer el puente H. ¿Qué transistores ponemos? Ya, ¿cuál? ¿Ponemos NMOS o PMOS? ¿NMOS dónde? ¿En todos lados NMOS? ¿O
Ah, a ver, momento, momento. Vamos a volver atrás. El interruptor NMOS funciona bien conectando a tierra. Eso es leer entre líneas. El PEMOS funciona bien cuando estamos tratando de conectarlo a VDD. Entonces, si yo quiero conectarlo a tierra, pongo un NMOS y pongo un NMOS aquí. Si yo quiero conectar a VDD, que es un voltaje alto, pongo un PEMOS y pongo un PEMOS. Entonces, para encender el motor en esa dirección, yo tendría que darle aquí un voltaje alto y aquí un voltaje bajo. Y esto otro, bajo ahí, alto ahí. Qué divertido. Y para encenderlo en la otra dirección, tendría que encenderlo en esa dirección, tengo que encender este. Para encender este tengo que tirarlo a tierra. Y este tengo que apagarlo, así que va a tierra. Y tengo que encender, apagar este y encender este. Qué divertido. ¿Ah? Sí, pero ahí funciona, es un puente H. Muy bien. Sigamos. Con puertas lógicas, que es parecido a puente H. Uy, nos pasamos de la hora. Me tengo que ir. Bueno, próxima clase terminamos MOSFETs. El miércoles terminamos MOSFETs y empezamos a ver BJT. ¡Qué emoción! Hasta lo del miércoles, que eso puede incluir algo de BJT. Oye, los BJT son iguales que los MOSFET, casi.